coronel no tiene quien le escriba. Es una de las obras más importantes de Gabriel García Márquez. Es una novela corta publicada en 1961. La novela pretende reflejar el sentimiento de desasosiego ante la espera. Gabriel García Márquez nació en Colombia el 6 de marzo de 1927. Fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Vivió una época de violencia partidista entre liberales y conservadores, de las guerras civiles, la guerra de los 1000 días en Colombia, hecho que le ayudó a inspirarse en esta novela. El autor Gabriel García Márquez en esta novela nos muestra una familia que lamentablemente perdió a su hijo porque lo asesinaron. Ellos eran adultos mayores y pasaban una vida miserable, pues su salud se iba debilitando cada vez más. La esposa sufría de asma y el coronel con el estómago. Ellos no tenían un seguro, solo esperaban la visita del médico que iba de vez en cuando. También nos revela el trabajo que realizó el coronel en servir a su país y el olvido de todo su esfuerzo y la falta de consideración, pues pasaron 15 años esperando el documento de su pensión, que nunca llegó. Cada vez se les iba acabando el dinero, pues ellos tenían que ir vendiendo algunas cosas de su casa, como por ejemplo vendieron la máquina de coser de su hijo y con ese dinero poder alimentarse. También nos muestra el compadre Sebas a la clase de personas que teniendo el poder, teniendo dinero, se aprovechaban de las necesidades de los demás, como por ejemplo con el coronel, sabiendo que era su única esperanza para poder obtener dinero después que el gallo pueda pelear y con eso seguir sobreviviendo. Él le ofreció un importe mínimo para comprar el gallo e inclusive le dio un adelanto. El gallo es una de sus ilusiones del coronel para que su situación pueda mejorar y pasar sus últimos días tranquilos junto a su esposa. La novela El coronel no tiene quien escriba fue escrita por Gabriel García Márquez. El lenguaje que el autor usa nos hace sentir como si fuéramos parte de la historia. Nos muestra el pasado y a la vez nuestro presente, llevándonos a pensar sobre qué ha cambiado en verdad durante estos últimos años y sobre cuántas familias como la del coronel han existido y lo seguirán haciendo. En esta novela trata sobre la lucha durante la revolución y que el coronel espera a que cada semana llegue su paga por parte del Estado, por haber luchado en el ejército. Una paga que le corresponde y que observa impasible cómo pasan los años y en su casa no entra ni un solo billete. Espera una carta con esa noticia, ¿no?, en la que le den su correspondiente dinero ganado con mucho esfuerzo. Espera una carta que no llega mientras el hambre y la enfermedad inundan su casa. Viviendo en la ruina y de la caridad, solo tiene la compañía de su esposa, lúcida y trastornada a un tiempo por la muerte del hijo, y que un gallo de pelea es considerado para el coronel, más que su mascota, un amigo. Así entonces, él se va a enfrentar a las constantes protestas de su esposa, que además
de padecer hambre, se encuentra enfermo. La obra narra la historia de un coronel que había servido en la guerra civil y que esperaba una pensión de jubilación que nunca llegó. Desde el inicio vemos la carencia en la que está sometido el personaje. Aunque fue importante en una guerra civil, ahora se encuentra en una situación lamentable. La historia comienza con el coronel preparando el café que apenas se había quedado en una lata de su cocina, alcanzándole a las justas para su esposa, quien era una persona muy delgada y estaba enferma de asma. Eran de condición extremadamente humilde, pobres, y su día a día estaba lleno de necesidades. Vivían de la ilusión de un gallo que les dejó su hijo que fue asesinado y de una promesa de pensión de jubilación. Era octubre y como cada viernes el coronel aguardaba la lancha que traía el correo, esperando la resolución para cobrar su pensión de jubilación. Había pasado casi 15 años y dicha carta no llegaba. Inclusive tenía un abogado que le ayudaba a agilizar el proceso, sin lograr cambio alguno. El coronel no tenía más opción que regresarse con los periódicos, que lo leía cronológicamente, incluyendo los anuncios. De vez en cuando llegaba a su casa un médico para ver el estado de salud de su esposa y el suyo. Vivían en un pueblito pobre, donde en esa época existía violencia, restricciones y toque de queda. El coronel, a pesar de la condición en la que se encontraba, no dejaban que los personajes con los que se relacionaba sepan de esa condición. Sigilosamente trataba de vender algunos objetos que tenía en casa para poder sobrevivir, o al menos para tener algo que comer. Otro de los personajes más importantes es un gallo, el cual el coronel cuidaba porque era el único recuerdo de su hijo fallecido. Además, que era su esperanza para salir de esa situación tan paupérrima. Su esposa le reclamaba constantemente que debía vender dicho gallo, que lo tenía atado a la cama y que gastaba lo poco que tenían para alimentarlo. Pero el coronel no quería, puesto que lo iba a entrenar para ganar una pelea. En consecuencia, el coronel vivía de la esperanza de recibir la promesa de su jubilación por haber servido a su país en la guerra civil, y de que su situación mejorara cuando ganara la pelea de gallos. La novela resalta el valor de la esperanza y fe que alimenta a muchas personas hoy en día y que es su única opción para poder sobrevivir. El coronel no tiene quien le escriba. En base a lo leído, podemos concluir que el tema principal de la novela es la esperanza y la paciencia, y nos transmite con su personaje, que es el coronel, ya que mantiene la ilusión de recibir una carta de jubilación por parte del gobierno por su trabajo en la guerra civil. Por otro lado, la esposa trata de hacerle ver la realidad de las cosas porque están en la miseria y el hambre los está matando. Sobre la parte final de la novela, nos deja con la intriga, ya que no sabemos qué pasará con la vida de los personajes porque termina en una frase muy cortante. En conclusión, la novela es extraordinariamente fascinante, ya que nos envuelve con su encanto y su trama. Los personajes también nos llevan a reflexionar sobre nuestro rol en la vida.